La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría. No se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba el Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron y fueron varias naciones las que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 7 millones de militares, de los cuales 6 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial, expresión que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, Weltkrieg, que solo se generalizó en Francia, Guerre Mondiale, y el Reino Unido. World War. En la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se la conocía como Guerra Europea, aunque el imperialismo que venía desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a menos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, a manos. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se involucró en distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de décadas anteriores. En pocas semanas todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra desde el desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. El Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano otorgó la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes del Cáucaso, Mesopotamia y la península del Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y en los Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento,
La guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de febrero y la firma de un acuerdo de paz entre Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre, en marzo de 1918. El 3 de noviembre de 1918 el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a partir de 1918 a lo largo de todo el frente nacional, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una especie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de septiembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y las fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Al primer estado de la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. 6 meses de negociación en la conferencia de paz. El 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias desarrolladas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, el 1% de la población mundial. Joder, una cifra extraordinaria dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el azar de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por la Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo.